Hola amigos de Aventuras con Canas y Ricardo, hoy estamos en un día de jardinería. De jardinería. Está. Porque la verdad que la hierba se ha crecido mucho porque está lloviendo bastante, así que yo creo que ya es hora de meterle la mano. Sí, entonces queremos enseñarles hoy cómo nosotros arreglamos nuestro jardín, porque nosotros somos nuestros propios jardineros, los que podamos el césped y los que limpiamos las plantas y todo, ¿no? Y ahí vamos a sembrar también. Sí, así que ahí siempre haciendo las labores de la casa te ahorras dinero. Uy, bastante. Entonces, Ricardo, y nadie hace mejor las cosas que uno mismo. Definitivamente uno sabe lo que quiere. Entonces vamos a empezar. Manos a la obra. Y agarremos nuestras herramientas y empezamos. Tú cortas con el güiro. Ok. Y yo voy a limpiar acá ese matorral que está ahí. Perfecto. ¿Ok? Ok. Listo, pues. Nosotros tenemos que aprovechar cuando vamos a hacer esto en la jardinería, cuando no hay sol. Sí, porque aquí el sol es... No tiene misericordia. No hay misericordia. Hoy amaneció nublado, así que hoy estamos aprovechando. Así que seguimos. Aquí estoy haciendo esto para mover la tierra. La vamos a preparar primero. Le voy a poner abono y le voy a poner... Tú sabes, Ricardo, que ya conseguimos por fin que algunos de amigos que no saben, vamos a aprovechar las cámaras. No sabíamos qué poner en este macetero. Sí. Y queríamos encontrar una planta que pudieran resistir pues cuando nosotros no estemos en casa, pues que puedan sobrevivir. Que aguante el sol. ¿Y qué más? Yo le dije que ahora se la iba a mostrar. Ah, sí. Sí. Bueno, ahora se las mostramos. Yo continúo con mi concierto de rock. Esta es la planta que vamos a poner aquí. Quiero poner así para ver. Muéstrasela más de cerca, Ricardo, para que vea las hojas. Pero hay que subir más eso ahí del nivel de la tierra. Sí, ahí pueden verla. Miren qué linda. Tiene unos tonos rosas y verde oscuro y como un rosa bien claro. Aquí estoy aplicando ahora el Ormitox, que se llama. Es para las hormigas, las candelillas. Que aquí se meten mucho ellas. Y entonces, también daña las plantas. Y eso mata a las plantas. Sí. Porque ellas dan como urticarias, pican duro. Sí, aparte que nos pican. Y eso no es lo que yo quiero. Quiero que las plantas crezcan bien en un ambiente sano. Y ahora le voy a poner un fertilizante. Pero para que ustedes vean cómo estamos preparando el terreno. Esto no se le pone mucho porque esto quema. Si se abusa de él, quema la planta. Sí. Normal un poquito. Entonces cuando no hay chicha es limonada. Pero de todas maneras la tierra se va a mezclar, así que y esta la vamos a sembrar después. Tú sabes que antes teníamos este jardín bonito con coronas de Cristo, pero esas coronas de Cristo tienen plagas. Sí, esta es la cochinilla. No, y la vaina negra que se come. El insecto la mosca esta, se llaman zagaño. Ya, Ricardo. Sí, ya estoy terminando. Creo que es mucho ya. Sí, yo creo que sí está bien. Dame mientras tú estás. Cerramos.
Yo estoy tomándome un break Tiene que cerrarlo bien porque esto le entra humedad y lo daña. para continuar. Mientras Ricardo viene, Lo agua. lo voy a ayudar aquí, mezclando, porque donde las raíces reciban esto directo, pues se quema. Ahora van a ver cómo queda el jardín, todo limpio. Sí. Hoy queríamos hacerles un vlog de casa. Y yo continúo por acá. Ahora lo otro es que vamos a quitar la maleza que está alrededor de esas dos plantas, o de tres pues, porque ahí hay sembrado unas plantitas de culantro que yo la utilizo para cocinar. Ok, y yo continúo. Es una hierba aromática. Así que Ricardo no lo van a escuchar porque sigo mi concierto. Bueno, ya estoy pasándole lo que yo le llamo La segunda mano. Sí, el peinado de la hierba, que es cuando Ricardo rastrille salen esas ramitas. Así que ya falta poco para lo que es el césped. Como esta área de aquí es más difícil meter lo que es la huira y eso tengo que hacerlo manual. Así que ahora tengo que meterme así, por aquí, para arrancar la maleza. Miren todas estas maromas que hay que hacer. Bueno, Ricardo hace esto porque yo no me atrevo a meterme por allí. Uy, Dios mío. Porque ustedes vieron en el video del valle que yo le tengo miedo a un animalito en particular. Y entonces yo sí no me gusta meterme por ahí. Porque sabes que ellos viven entre las... ¡Uy! Salió una rana. Sí, hay bastante. Y y por eso yo, esa área de meter la mano en limpiar los alrededores de las plantas, me da miedo. Y también tenemos alacranes, ¿no? Digo, a mí me da miedo, pero el otro día me picó un alacrán chiquito. Sí, lo picó un alacrán. Estaba limpiando así mismo como ahora, pero no tenía guantes. Y esta área de alacranes venenosos, ¿no? Que uno tiene que tener Y cuidado. yo sentí como como una hormiga esas que pican. Candelilla. Sí, picajo. Y después lo vi caminando por ahí mismo. Y que mira, que me picó. El desgraciado este. Ricardo, entonces nosotros continuamos más adelante. Sí, vamos a continuar más adelante. Cuando ya vamos más avanzados. Así es. Se la vamos a ir enseñando paso a paso. Bueno, compré estas 2 bolsas de tierra abonada que se las vamos a echar como para subir un poquito el nivel del macetero. Pero yo sé que 2 bolsas no van a ser suficientes, pero bueno, trabajaremos con estas 2. De todas maneras, tierra tienen bastante. Porque Sí. todo este macetero está lleno de tierra. Sí, sí. Y eso no tiene el suelo abajo, así que ellas van a drenar bien. Sí. Acá de este lado. Más de este lado también.
No la tires. Ahora la repartimos con la pala. Ah, bueno. Bueno, nosotros hemos tenido problemas con este macetero porque los gatos Sí, los gatos. lo quieren agarrar de inodoro y hemos tenido que ponerle baldosas encima. Digo que los gatos aquí es una cosa seria. Sí, entonces no lo llenes tanto para allá, más para acá. Ajá, bien. Pues. Entonces, ya queríamos sembrar algo aquí para que los gatos no vean esto como un inodoro. Bueno, nosotros seguimos aquí. Ricardo está cansado, por eso que como él tenía que agacharse, sabe que eso cansa. Y más uno que está gordito. Voy a ir trayendo la planta. Sí, es difícil. Ay, Dios mío, que se está desprendiendo aquí. ¿Qué es eso? Una vaina blanca, no sé qué es. Vamos a hacer los huecos. Uno al cálculo y ahí voy viendo. ¿Cuánto fue que nos costaron estas plantas, Alfonso? Creo que eran $2.50, ¿verdad? Sí, $2 con 50 centavos. sí, está precioso. 4. Nosotros la vimos de referencia en un banco. 4. Cuando fuimos en el valle. Y la verdad que nos encantó. Por sus colores. Y porque sabemos que este tipo de plantas Ellas son muy resistentes. son resistentes. Yo lo pongo aquí, este otro lo pongo acá. Ahí vamos profundizando un poquito. Y les confieso que, de nuevo Eso, sé que lo ok. confieso, extrañaba sembrar plantas porque Ricardo no queríamos más plantas porque por lo que le hemos contado de los viajes y a veces es un poco complicado. Está un poco compactada, así que vamos a aflojarlo un poquito para que sus raíces se puedan adherir a la nueva tierra y que ella se sienta que ya es libre. Aquí está esta. Ujú. Vamos a ver. Y ahí mismo Y la aquí sembramos. esta. A ver, cuéntenos ustedes, ¿quiénes les gustan las plantas? Ricardo, ¿así está bien la altura? Sí, está bien. Cuéntenos a ver quiénes les gustan las plantas. ¿Quiénes son team jardín? Vamos a poner una más chica y una grande, porque no están del mismo tamaño todas. Esta grande la dejé para el medio. Sí, ok. Aunque yo creo que el medio es este. Bueno, veo que también abonadas, la acabo de ver Sí, ya tienen abono. el muchacho las tenía bonitas. Pero Alfonso, pega Ajá. un poquito de esa más porque esta está sobrando. Esta no tiene hueco. ¿A qué? Sí. Ok. Ahí vamos. Así, bueno. Esto hay que tapar aquí, abrir uno aquí. Sí. Abrir el otro acá. Y así sucesivamente. Bueno, Ese viene aquí. ajá. Este viene acá. Bueno, ahí va, Ricardo, los huecos están muy hondos. Va a llegar al abono y entonces se van a quemar. Tienen que tener cuidado cuando aplican los abonos. Ya queríamos sembrar esas plantas, ¿verdad? Ya era hora. Porque ya tienen ya como 15 días de estar, bueno, no tanto como 15, como 10 días de Sí. tenerlas aquí. Y la verdad que estaban en periodo de adaptación, ¿no? Porque ustedes saben que hay que adaptar las plantas a su nuevo hábitat porque ellas resienten su cambio, ¿no? Entonces, pues, las pusimos en un periodo de adaptación. Yo creo que esa la puedes por un poquito más para atrás, por aquí, ¿verdad? Sí. Porque Entonces, si tenía los huecos bien o faltaba. Aquí. ahí está bien. Exactamente ahí. Bueno, Exactamente. Esto que ha sido. cuéntale, Ricardo, tu experiencia con las plantas. Bueno, la experiencia con la planta no es que ha sido mala, ha sido buena. Nosotros vendíamos plantas antes. Pero la verdad es que esto tiene hay que dedicarle tiempo y trabajo. Sí, por no saber y conocerlas, hemos perdido mucho dinero en plantas. Yo creo que hasta un viaje hemos perdido en dinero.
porque si se gasta. Se gasta. Las plantas, Ellas requieren todo lo que es. inversión, Sí. hay que echarle su abono, hay que fumigarlas. Yo creo que todo lo que es un pasatiempo es caro. Y eso tenemos que estar claro. Que si nos gustan las plantas, pues es un hobby caro. Por supuesto. Y todos los hobbies son caros. Pero eso le da vida a tu casa, a tu jardín. Sí, claro, cuando uno se sale de la casa y ve el jardincito Un jardín cortadito, bonito. la verdad que da gusto verlo. Sí. Creo que sí. compramos de más. No compramos de más. Ricardo, a ver dónde cae el agua. Aquí hay un chorrito de agua que cae y que no quiero que ellas le caigan. Ricardo, ¿a qué le caerá? Por el techo. Ah, sí, pero No, pero no quiero que le caiga encima. Dime si aquí le cae. sí, ahí la va a caer. Entonces la pongo donde. No, ahí no le cae. Bueno, dale tú. Vamos a echarlo un poquito más para acá. Sí, hablando de las plantas, bueno, que ese es un hobby caro. Los pájaros haciendo bulla. Nosotros vivimos como Los pájaros sí son escandalosos. en la jungla, digo yo. Aquí tenemos interacción con animales, Son los sapos con regalados. los sapos regalados y ranas, de esas vainas, Las tarántulas, las tarántulas, culebras. Ahí no está la cámara. Yo no sé por qué estaba mirando la cámara ya. bastantes pajaritos. Pájaros cagones. Los pájaros no tienen la vida hecha de cuadrito. Nos cagan todas el carro, bueno. Pero ellos vivían aquí primero que nosotros. Así que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a mí. Sí, pero la humanidad es así, ¿no? Así es la naturaleza. Y hay que respetar a los animales y Que quererlos. yo vivan aquí, yo no voy a dejar de vivir aquí. Yo tengo que vivir aquí porque yo también pertenezco al Sí, y planeta. también somos parte, los humanos también somos parte de la naturaleza. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y que también necesitamos vivir en algún lado. Claro. Yo no sé si ahí me ven en la cámara. Sí, yo la bajé. Ya estamos Ahora en terminando. plástico. Tarde para la ropa. Ahí vamos aflojando las matas. Solo ruego que los gatos tengan piedad. Quedó muy bien. Sí. Sí. Bueno, vamos a echarles agua. Ya estoy hablando Tú estás hablando ya como de uno. campesino. Y bueno, yo voy a cansar mi espalda y seguimos más adelante. Esta planta que se llama Samia necesita una poda también porque miren, ¿ves? Todas las ramas van para abajo y le quita presencia a la planta. Así que aquí con cuidadito vamos a ir podándola. Todas esas ramas que van para abajo se las voy a cortar porque así la planta se ve mejor. Uno la corta sin miedo, o sea, ellas después lo van a agradecer. Y aquí atrás, esa planta antes la teníamos adentro en la sala, pero nos dimos cuenta de que no, porque el pote es muy pesado y entonces me estaba manchando el piso cuando le echaba agua, porque el agua mancha, ¿no? Ese tipo de agua así, creo que ya quedó bien. ¿Cómo tú la ves, Alfonso? Esa rama larga no, está como... Esta, No, arriba, una Esta. grande. Esa. la corto. Sí, pero abajo. Está como desentonando. Ella No está crean que retoñando. no crean que no estoy trabajando, estoy firmando. Ella está retoñando. Ese cable que ven ahí no es ni una tendereta. Ese es para para la máquina de cortar. De cortar hierba, que es eléctrica. Sí, así quedó bonita, Ricardo. No se te vaya la mano, por eso a veces yo tengo que vigilar a Ricardo, ¿no? Que se le va la mano. Así está bonita ya. Esta vez. Por favor, sí. Eso sí. Ya déjame. Y ahora sí. Ahora ahí va, está bien. enséñaselas, échate delante. Vamos a quitarme de aquí. Y que échate. Para los perros. A ver. Ah, hermosa. Sí, parece un ramo de flores. Bueno, ya el césped está listo.
limpio, ya el jardín está hecho. Ahora vamos a, como este es un área de piedras, vamos a sacudirlas para quitarle la hierba. Ya aquí en la pared limpiamos. Así que bueno, ahora viene otra faceta. Manos a la obra. Bueno, ya el trabajo está hecho, el jardín quedó precioso. El producto final. Sí, miren qué bonito. Las plantas ya están en su lugar. Quedaron muy bonitas. Ahí pueden verlo. Qué bonitas quedaron. Cuando ellas crezcan, pues le van a dar Un toque al frente. toque bien bonito, bien sutil. Por este lado también ya está listo. Toda esta área está limpia. Aquí tenemos unos poquitos de culantro. Ah, sí, aquí también. Estos son los culantros, ¿ves? Sí, ahí está. Estos son los culantros. Y acá tenemos más. Enséñaselos acá, Alfonso. Ah, bueno, sí. Aquí tenemos más. Él crece silvestre, pero estos sí los sembramos. Sí. Porque cuando lo compramos en el supermercado, Ajá. ellos vienen con un poquito de raíz. Y nada más que hay que Sembramos, meterlas ahí. sí. Así que, bueno, el jardín está todo bonito. El árbol quedó así, tampoco se los enseñé. Ese árbol se llama Podocarpus llorón. Sí. Bueno, ya es hora de darle cariñito a la planta del Espíritu Santo. Ya ellas están como terminando su ciclo de floración. Ya, por ejemplo, como pueden ver esta, nada más que tiene estas dos. Ya estas están terminando su floración. Después Sí. le va a seguir esta. Y luego estas dos. Esta sí va a demorar todavía como, yo diría que como un mes más. Esta como unos 15 días más. Ujú. Pero ya en cuestión de 3, 4 días ya uno las corta ahí. Entonces se le dice hasta el otro año. Sí. Como pueden ver, esta orquídea blanca ya comenzó a florear. Sí, vamos a hacerle un poquito de toma. Esa es una belleza, porque ¿se acuerdan Ella- que en el video yo lo dije? Ella demora muchísimo floreando. Y la espiga cada vez se hace más larga. Esta rosadita que ven aquí, Que ya yo la hice en el video también. esta es la última flor que le queda. Pero pueden ver Le botones, 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 botones. Todo esto se va a llenar de botones, ¿ves? De nuevo. No, Como es primera vez que la tenemos a ella, no sabía que ella tenía esa particularidad. Nosotros estábamos a punto de cortar estas ramas, pero algo me decía a mí, no lo yo hagas. sí lo había visto, pero pensé que era mentira. Sí, que no lo hagas todavía. Cuando ven que las ramitas todavía están verdes, no se las quiten porque vuelve y Vuelve y echan echa flores. botón. Y como yo le estoy poniendo abono, así que bueno, voy a entonces a quitarle ¿Se acuerdan del espíritu? Pues le explicaste, pero no sé si ellos recuerdan la cómo palomita. es. La palomita que está Miren dentro. la hermosa palomita. Aquí le voy a quitar estas hojas feas amarillas que tiene, porque Ok. siempre hay que cortárselas. Sí. Uno se las corta aquí. Bueno, la gente que quería saber cómo las mantenemos y cómo las Yo le limpiamos. corto estas hojas, no pasa nada, ella vuelve a echar. Y Ajá. esto crea mucha malecita aquí abajo en el pote, así que yo con cuidadito yo se la saco. Por la humedad, ¿no? Sí, por la humedad. Ellas mismas hacen como el hábitat húmedo que ellas necesitan en sus raíces. Aunque esta plantita en particular no es mala, ella No, no es ella mala, no es mala. pero es muy invasiva. Y estéticamente, pues tampoco se ve. No, porque ella como que tapa la tierra. Sí, pero bueno, ella sabe por qué nace allí. Sí, ay, Ella sabe que ese es su hábitat y ella busca su hábitat. Las plantas son sabias. Ellas saben lo que ellas necesitan. ellas saben dónde crecer y dónde no. Bueno, así pueden ver que son los Espíritus Santos. Parecen como unas palmas cuando están jóvenes. Así como la espiga de la palma, ¿verdad? Sí, exactamente, igualitas. así mismo es. Pero tienes que tenerlas siempre con abono. Nosotros las abonamos cada 15 días. Abono de orquídea es un abono de líquido, ¿no? Es un abono, es un polvo que hay que echarlo en agua. Sí. Eso lo venden en todos los supermercados. Nada más un abono para flor líquido. Se lo van a echar en las raíces y no se lo echen en Bueno, las no es hojas. líquido, Alfonso. Ella viene en polvo, su presentación es en polvo, pero uno le echa en un galón. No, con pero agua. yo dije eso, que el formato va a ser líquido, ¿no? A eso me quería referir. Ricardo, y cuéntanos un poco la historia de las orquídeas, cómo empezamos nosotros Bueno, esto. nosotros hemos tenido varias orquídeas aquí, unas que son nativas, Sí, son bonitas también. pero el asunto es que, Esas son nativas también, Ricardo. sí, pero yo me refiero a las epífitas, las que crecen en los árboles. Ajá. Entonces, ellas son muy, muy delicadas.
Ujú. Y la verdad es que yo no tengo tiempo para plantas delicadas. A mí me gusta la planta ordinaria, Como él. como yo, y que no haya que estar encima de ella como si fuera un bebé. A mí sí me gustan plantas delicadas, que yo tenga que mimar, que tenga que darle amor. A mí sí me gusta. No, yo soy de la persona que, usted no me quiere dar flor, bueno, va para la basura. Sí, ese ha sido un problema que siempre he tenido con Ricardo. A veces me quiere botar mis plantas. Bueno, ya prácticamente me deshice de todas las plantas porque pues Ricardo ya es más práctico y si la planta no sobrevive cuando nosotros no estamos, no la podemos tener. Lo que hacemos es que las regalamos, ¿no? Nunca las botamos. No, nunca la boto, yo la regalo. Las regalamos a alguien que las quiera y les dé una segunda Créeme que oportunidad. siempre hay alguien que la quiere. No, claro que sí. La basura de uno es el tesoro de otro. Sí. Así que bueno, vamos a seguir más adelante y Ricardo termina de esa flor nacional de Panamá. Esto se hace rapidito aquí. Bueno, ¿se acuerdan de mi bonsai? Que yo hice un short, hice un TikTok. Bueno, ya nos regaló flores. ¿Se acuerdan que había dicho que venían las flores? Pues ahí están las flores. Esta no sé, ya estará muerta. Ya le falta poco. Porque a veces Ellas se caen solas. Sí. A mí no me gusta arrancárselas. Pero sí le limpio su maleza. Pero no tiene mucha. No. Porque me gusta que todos los nutrientes sean solo para ella y no las tenga que compartir con la maleza. Pero miren esta belleza. Adivina, yo le tengo un apodo. Se llama la ¿Qué? Survivor. Ah, sí. Ella sobrevivió a todo conmigo y le tengo demasiado cariño. Como ya les dije, tengo años de estar exponiéndole las raíces y haciéndole estilo bonsai. He visto muchos tutoriales y me han servido. Entonces la pongo, la regreso a su lugar, que es esta esquina. Ahí se destaca y le da la bienvenida a la visita que entra por los lados. Exactamente. Cuando hay fiesta o un evento en esta área. Exactamente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Llegó la hora del chismecito. Llegó la hora del chismecito. Yo con mi tacita de café. Bueno, la hierba estaba bastante alta, Alfonso. Yo quedé muerto. Es que se te oye, estás súper apagado. Porque no es solamente cortar hierba. Nosotros demoramos como 2 horas en ese pedacito que ustedes vieron ahí. Lo que pasa es que se hace la cosa a conciencia. Claro, si yo le pago a un muchacho que me corte eso en 5 minutos, él me lo corta, pero me deja toda la hierba ahí, no la recoge y no la echa en una basura. Y todo mal hecho. Y todo mal hecho, porque así son. Así que por eso que le dije antes que mejor para uno hacer sus cosas. Porque lo haces a conciencia, porque es tu casa, ¿no? Estoy viendo que quería botar algo y no lo botaste. Sí, ahora la botamos. Y entonces también limpié acá las Espíritu Santo. Corté unas ramitas que estaban feitas. Se sembraron las plantas que ya las teníamos hace 10 días aquí. Están en un periodo de adaptación. Sí. Y porque como ya las compramos en montaña, Sí. pero no es tan alto, pero sea como sea, es otro clima. Entonces estábamos esperando que se aclimataran. Vimos que no les afectó nada. No es que ella no le va a afectar, porque ellas son fuertes. Ellas son muy aquí de clima del nuestro, tropical. Sí. Y de toda el área centroamericana, porque ellas son fuertes. Así que bueno, ya salimos de eso, ya las sembramos, ya están en su nueva casita y sé que están felices, van a estar felices allí y nos van a decorar el jardín. Y lo mejor que no salió el sol. Bueno, ya sí, ahora sí acaba de salir, ¿no? Quizás ahora más tarde, pero todavía él No, está ya como está. que... Sí, sí, ves que no lo había visto. Así que bueno, nosotros verdaderamente contentos, espero que les haya gustado este video y si te gustó, pues ¿qué tienen que hacer, Ricardo, si les gustó? Suscribirse, ¿Y qué más? comentar ¿Y qué más? y ponerle like. ¿Y qué más? Compartir el video. Sí. Así que Ya estamos llegando a la mitad. Estamos llegando a 500 a la mitad de la meta que nos hemos establecido. que nos hemos establecido. Y estamos contentos porque se está logrando, pues significa que a ustedes les está gustando nuestro trabajo, nuestro arte, nuestro relajo, nuestra aventura, nuestra Porque vida también. yo quiero decirle a los amigos que lo que nosotros hacemos tiene una parte de artístico. Sí. Y otra parte de mostrar cosas, ¿no? Como ya lo han estado viendo, pero
también queremos inculcar el arte, dos artes. Arte visual de cosas que nosotros hacemos, hacemos unos sketches, que lo cual es bonito y a la gente le ha gustado. Y lo otro es el arte culinario, que también a la gente le gusta. Y las artes plásticas. Y las artes plásticas, que es la pintura. Y ahora estamos en las artes escénicas. En las artes escénicas, que nos está gustando eso, miren. Sí, yo también. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Yo le decía a Ricardo que la gente, cómo le ha gustado lo de los genios. Sí. Cuidado, salen por ahí de nuevo para esos partidos que faltan. Y también para otra actividad. No quiero afirmarlos, pero cuidado, los genios vuelven y salen, les encantó a los genios y la gente nos felicitó, les gustó. Y eso hizo que, porque eso fue un esfuerzo. 4 minutos es increíble lo que cuesta. Bueno, yo me menos que los que hacen películas me están entendiendo, sí. Si están viendo este video. Lo que cuesta hacer una película de tantos minutos, ahora nosotros 4 minutos, todo lo que nos costó. Todo lo que cuesta. Todo económicamente también. También. Y todos los detalles, hacer los vestuarios, tener un guión, tener un recorrido del claro, y cómo lo vamos a hacer, qué vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Cuando las cosas salen mal, volverlas a repetirlas. A veces pasaba que o yo no tenía la energía o Ricardo no la tenía. Sí. Entonces no puede funcionar. Es que cuando uno va a hacer video hay que tener energía. Sí, porque se nota. Por lo menos ahora mismo estamos cansados, no sé si lo notan, pero se nota que estamos cansados, pero teníamos que conversar. Ahora le voy a dar una primicia, hablando de las artes escénicas, que estamos comenzando una producción, pero no se lo voy a adelantar, nada más que le estoy dando la primicia de lo que vamos a hacer. Pero vamos a darle una pistita. Ajá, ¿como cuál? Dala tú, pues. Se celebra en el mes de octubre. En el mes de octubre, el último día de octubre, ahí vamos a hacer No te pases con la pista. Vamos a hacer algo que nos quede algo bien hecho, con mucha creatividad. Yo sé que ellos son inteligentes y ya la agarraron de una vez. Ya comenzamos la producción. Pero vienen nuevos personajes. Y sí, estamos tratando de hacer ¿cómo le llaman? Es un casting. Un casting. Ah, sí. Porque ya estamos hablando de casting. Con una amiga nuestra que ella le gusta eso, porque ella estamos tratando de convencerla, no sabemos si vaya a salir o no. Ojalá que sí, porque la verdad es que necesitamos ese personaje. Sí, necesitamos ese personaje. Ya yo le tengo el personaje, pero yo necesito que ella diga, lo acepto. Pero también podemos invitar a otra persona que yo quiero salir con ustedes, pues escríbanos y hablamos. Exacto. No pasa nada. Sí. Pero bueno, no sé si este video va a salir antes de que salgan los... Yo creo que sí sale. Sí sale. Bueno, si sale, ya saben que es para un video que se va a hacer. Sí. Así que bueno, esto no nos queda más que decirles que gracias por estar con nosotros. Y acompañarnos a limpiar nuestro jardín. Y acompañarnos a limpiarlo. Ya saben que no... Sí da trabajo porque uno se cansa, ¿no? Pero realmente como es algo pequeñito... Y también hoy no hay saludos, no se te quedó nadie de pendiente. Sí, quiero saludar a Ángel Figueroa y Cecilia Castro de Figueroa y a su niña Aline, sus niños, Andreita y Angelito. A Nayeli y a Miguel y Miguelín. Saludos para ellos. Gracias por estar pendiente, ayudarnos también y algunos que otros han salido ya en los videos de Aventuras con Cara. Sí, ya. Ahí poco a poco van a salir. Sí, yo creo que, yo no sé, pero la gente tiene miedo a las cámaras y a veces piensan que es algo como estricto, como que no se van a divertir. Oye, pero nosotros todo el mundo se va a divertir. Al principio sí da nervio, no se los voy a negar. Y a veces uno se congela, ¿no? Pero ya después uno le coge el ritmo a la cosa y uno va... ¿Cómo se llama esa palabra? Uno va... moviéndose, desenvolviendo. Pero yo sí, honestamente, yo no sé, pero yo tenía miedo, era antes de empezar. Yo dije, oh, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Pero yo creo que yo no dije en esos primeros videos, que ya te dije que vayan a ver los primeros videos para que vean nuestra evolución. Yo dije en esos videos que yo no sé, pero cuando yo prendo la cámara, soy otra persona. No, o sea, no en el sentido de... O sea, me estoy como desenvuelto, como que no... Esa era la palabra que estaba buscando, que no me venía a la mente. Como que no me... se desenvuelve no mejor, me ya. pongo nervioso, no...
sea, puede haber una situación que me haga poner nervioso, como que me siento inseguro, porque el lugar no es peligroso, porque nosotros hemos grabado en lugares peligrosos. Sí, y le voy a decir algo que tú lo dijiste en estos días. A veces uno cuando está grabando, uno piensa que lo estoy haciendo mal, pero cuando uno se ve la reproducción, oye, no, salió bien. Ajá, exacto. Parece que hagan ustedes la prueba, grábense en su casa. Como tú piensas que te ven, no es como 100% como tú verdaderamente los demás te ven. Exacto. Haz la prueba para que tú veas y me va a decir, Alfonso, tenías razón. Sí. Eso lo hemos descubierto con los videos y es que una aventura con ganas es un crecimiento de cada espiritual, personal. Así que yo le estaba comentando a Alfonso de que estamos contentos porque estamos incursionando en otra faceta que es el teatro ya, ¿no? El teatro. Pequeñito sketch. Así va uno comenzando y claro, no soy el mejor actor. Sí, a Ricardo le dijeron que los ojos fabulosos en genio. Yo no soy muy expresivo con los ojos. Oye, yo con los ojos así que no. Yo no, porque mis ojos no son tan grandes como los de Ricardo. Claro, uno con el maquillaje el ojo resalta más, ¿no? Claro. Pero hay que tener pepa grande. Sí. Mis pepitas no son tan grandes, son ahí normalillas. Entonces, pero no sé, bueno, voy a aprender. Ustedes verán para ver si evoluciona o no evoluciona. Pero me gustó que esos detalles te los dijeron, ¿no? Que nos gustó cómo Ricardo se expresó y todo lo demás. Sí. Así que yo no tuve buenas críticas, pero tampoco tuve malas. Pero yo sí. Ya tú sabes que para el personaje que te viene, para ese que vamos a hacer, ahí tienes que abrir los ojos. Para que ya tú sabes para qué. ¿Así? Sí. Porque le tocó un personaje donde los ojos van a resaltar. Ay, Dios mío. Ya tú sabes cuál es, ¿no? Sí, nada me estresa, no me pone nervioso. Yo disfruto cuando prendes una cámara. Así que bueno, señores, los queremos mucho. Los queremos y los amamos. Ustedes son nuestros amigos. Sí, gracias. Ustedes son nuestro motivo para seguir adelante. Sí, exacto. Y eso pues no lo vamos a olvidar. Mira que nosotros tenemos varios motivitos, pero ustedes ahora son uno nuevo. Sí. Así que nos despedimos, como dice Ricardo. Esto que ha sido.